esta noche ustedes puedan tomar muchas de las ideas que de una manera muy práctica voy a intentar integrar en esta conferencia acerca de inflamación de hígado y diabetes. Y van a entender el por qué a lo largo de la conferencia hemos venido hablando de este tema. Al inicio del año estuve aquí hablándoles de inflamación metabólica en general y estuvimos hablando de unos datos muy generales acerca de aquellas nuevas evidencias que existen a nivel científico de cómo manejar la inflamación crónica metabólica. Y hablábamos precisamente que la inflamación se dividía en dos grandes grupos. La inflamación que es fisiológica, destinada a sanar, a reparar, a curar, y una inflamación que está destinada a no reparar, sino a atraer células del sistema inmune para tratar de controlar un proceso inflamatorio. Esta inflamación no reparativa es precisamente la que se conoce como la inflamación no curativa y es a la que estamos enfrentados y muchos de nosotros, por supuesto, expuestos desde hace muchos años y que en muchas ocasiones no la conocemos, no la entendemos y que está causando la gran carga sociocultural y económica en salud de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el giro que esta década nos obliga a tomar a nosotros como médicos. Un punto fundamental de estas enfermedades crónicas no transmisibles es que hacen que el sistema inmunológico se altere. Y al alterarse el sistema inmunológico, por supuesto, va produciendo enfermedades crónicas, tanto del sistema inmune innato como del adaptativo. Y estas enfermedades crónicas llevan precisamente a diversos fenómenos que en la práctica clínica las reconocemos como inflamaciones agudas, inflamaciones subagudas e inflamaciones crónicas. Para las personas que tienen celular, quiero pedirles el favor, yo les voy a dejar el PDF de esto. Por derechos de autor está prohibido colgar este tipo de conferencias en páginas web, YouTube. Los demando. Clarísimo se los digo. Bien, el derecho de autor es de Ruiz Pharma, así que les pido el favor que lo utilicen para su educación personal. Muy bien, entonces les decía, los tipos de inflamación son aguda, subaguda y crónica. Y básicamente el gran problema que hoy nos atañe es esta inflamación crónica, que durante meses o años nos puede llevar a enfermedades graves. Y esta inflamación crónica tiene que ver precisamente con la capacidad del sistema inmunológico de perder esa capacidad de reparación. Perdemos esa capacidad de curarnos, de reparación, y es a través de fenómenos que se denominan Helper 1, Helper 2, Helper 17, que en varias ocasiones se los he comentado a ustedes y ustedes lo conocen bien. Así que esta pérdida de este proceso biorregulatorio es la que lleva precisamente a las enfermedades. Muy claramente hablando, sabemos las consecuencias y las causas de esto. Una de las causas son las infecciones crónicas que cada día tenemos, bacterias resistentes, nuevos virus emergentes, muchas de estas cosas a las cuales el sistema inmunológico es incapaz de poder controlar. Pero otra situación que nos está llevando gravemente a la enfermedad, y estas son cosas que no sentimos, es precisamente la polución del planeta. Así ustedes digan, estoy resguardado, vivo en una hacienda muy lejos de Quito, pues la radiación de las 596 explosiones nucleares del planeta los está tocando a todos. Y eso está circulando en el medio ambiente, en la atmósfera. De la misma manera, la polución nos está atacando a todos. Y un tema increíble de causa de la inflamación crónica es precisamente un material particulado que es irritante, las partículas. No solamente del biodiesel, las biopartículas del plástico, las partículas químicas de la polución, que son materiales que enzimáticamente el sistema inmunológico y el sistema enzimático son incapaces de digerir y el sistema inmune incapaz de fagocitar. Y el gran problema es que estos materiales como el asbesto, que causa mesotelioma y sarcomas, bien, y que recientemente en Colombia tenemos la ley de prohibición del asbesto y de recogida de tejas de asbesto porque causa cáncer. Material como el polvo o el sílice, el polvo de sílice, producen enfermedad pulmonar crónica, ustedes lo saben. Y para este tipo de enfermedades pulmonares crónicas, pues tenemos un drenaje pulmonar que podría ayudarnos precisamente utilizando detox, utilizando tartepredel o bronquialis gel. Pero existe otro tipo de material particulado
diferente, que puede ser fuente de agricultura, de industria, de productos fitoquímicos, farmacéuticos, incluso mucho en el tema agropecuario, de productos de consumo, ¿bien? Y por supuesto, este tipo de material se absorbe a través de tejidos transdérmicos de inhalación transplacentario y se ingiere. Para sorpresa de ustedes, hay un estudio reciente en Alemania que dice que las personas que tomamos agua embotellada defecamos 10 gramos de plástico semanal. Eso es bastante, es casi el equivalente a un cubito, a un dado de 1 centímetro, es bastante. Y se han puesto precisamente, ¿y cómo lo hicieron? Pues diluyendo el popó y midiendo qué cantidad de plástico había en el popó durante una semana. Y el otro punto interesante es que este material tiene un efecto biológicamente grave sobre ciertos tejidos. ¿Cuáles tejidos? El tejido adiposo, el páncreas, el tejido musculoesquelético, el cerebro y por supuesto el hígado. Es allí donde impacta, sorprendentemente causando obesidad, resistencia insulínica, diabetes, dislipidemia e hipertensión. Así que no es gratis que ciertas personas que vivimos en ciudades de alta polución estemos más gorditos que los que viven en el campo, ¿bien? O que incluso tengamos más daño hepático que aquellos otros pacientes que no viven en ciudades con alta polución. Y esta gráfica que ven ustedes aquí, que viene de una publicación en el 2011, que es de diabetes, muestra la paradoja entre el crecimiento en la producción de plástico desde los años 40 y cómo exponencialmente y casi a la par ha ocurrido precisamente la prevalencia de diabetes en el mundo. Así que claramente hay una relación ambiental entre lo que estamos viviendo hoy en día. Esta es una gráfica precisamente de Lancet que nos demuestra cómo el material particulado que inhalamos, ingerimos o deglutimos llega al hígado causando precisamente y en muchos otros tejidos gluconeogénesis e inflamación e incluso incremento del daño y de la patología denominado hígado graso. Esta es una publicación del Journal of Investigation of Diabetes Investigations que es muy interesante. Esta es una publicación que demuestra cómo el índice de masa corporal, que lo ven ustedes en personas menores de 25 de índice de masa corporal, que se supone que es población sana, población con índices de masa corporal de 25 a 29, que en la definición es obesidad, no es sobrepeso, es obesidad grado 1, obesidad grado 2 mayor de 30, ¿bien? Y estamos mirando que pacientes con mayores índices de masa corporal tienen mayor inhalación de material particulado. Esto es un estudio epidemiológico que se desarrolló a través del estudio NAS, que es el estudio más grande de medio ambiente realizado por el National Institute of Health de los Estados Unidos. Y lo que nos está mostrando es que la polución nos está engordando y la polución nos está contaminando. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la polución entonces es una causa frecuente de inflamación. Y que la polución junto con disbiosis, como lo mostró Medardo ahora, nos lleva a inflamación crónica. Una inflamación crónica que cuando se mezclan las disbiosis es aún más grave. Por ejemplo, siempre hemos hablado de disbiosis intestinal. Claro, desde todo el tracto orofaringeo hasta el ano puede haber disbiosis por los factores que Medardo mencionó hace un rato, pero también puede haber disbiosis periodontal. Y la periodontitis es el principal factor de riesgo coronario actualmente, produciendo no solamente aterosclerosis, sino también Alzheimer, produciendo también espondiloartropatías. Y nunca prestamos atención en estas disbiosis. Y hay sendos materiales, incluso de las sociedades médicas de cardiología, hablando acerca de la prevención en periodontitis. Entonces tenemos que comenzar a girar el mundo, a tener otras ideas, a ponerle prevención no solamente al paciente, tal vez también a nosotros mismos y a nuestra familia, tratando de que estos conocimientos sean muy prácticos en nuestro diario vivir para nosotros y nuestros familiares. En la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles sabemos muy bien que hay diabetes
¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades osteoarticulares, las enfermedades respiratorias, particularmente las alergias, que demandan 50 millones de americanos cada año tienen alergias. Tenemos aquí las enfermedades crónicas obstructivas pulmonares y las enfermedades renales, sin dejar de lado al que nos está matando todos los días, que es el cáncer. El problema es que siempre hemos visto que estos datos son de Estados Unidos. Siempre pensamos que los norteamericanos son los que están enfermos, pero datos de ustedes, queridos compatriotas ecuatorianos, son supremamente relevantes e importantes. ¿Cuál es la situación de su mortalidad actual en el Ecuador, según Naciones Unidas y los datos que tenemos recolectados? Ha cambiado y ha variado bastante en los últimos años su patrón de mortalidad. Su principal fuente de mortalidad hoy es la enfermedad isquémica del corazón, el infarto de miocardio. La segunda causa de mortalidad en Ecuador es la enfermedad renal, una de las enfermedades crónicas no transmisibles. La tercera, el infarto cerebral. Las enfermedades respiratorias, gracias a Dios, bajaron en la población infantil, pero miren ustedes, tienen un ascenso de Alzheimer de la posición 8 a la posición 5, siguen los accidentes de tránsito, pero la diabetes y la cirrosis, junto con el cáncer de estómago, son las tres que le siguen. Si nosotros contamos de 9 enfermedades o de 10 enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuántas son inflamatorias crónicas? Pues son el 80%, lo que está matando a las personas en Ecuador. Así que es muy importante comenzar a educarnos, a girar el espectro clínico y enfocarnos en esto que a veces en la práctica clínica pasa muy desapercibido. Soy diabético, bueno. Tengo de brazo, bueno. Tengo inflamación del dolor, sí, bien. Pero tal vez podríamos tener un poco más de experticia en el manejo de este tipo de patologías. Miren ustedes, cirrosis, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, por supuesto, enfermedades muy importantes. Cuando revisamos cuáles son las causas de muerte, por supuesto, les decía yo que estas enfermedades, particularmente cirrosis y diabetes, que va a ser uno de los objetivos de hoy, están ahí. Pero cuando revisamos cuáles son las causas de muerte y discapacidad que llevan al mayor gasto en Ecuador, combinadas, es la diabetes la más importante. Gasto, discapacidad y muerte. Y estamos hablando de la diabetes como la más importante. El segundo, el dolor de espalda. Se quejan mucho de dolor de espalda. Hay que hacer, amigos de Ruiz Pharma, un seminario de dolor de espalda para ver cómo trabajamos esta parte osteoarticular. Y por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, incluyendo precisamente las enfermedades isquémicas. Cuando revisamos incluso cuáles son los factores de riesgo que tienen los ecuatorianos que los han llevado a este exceso de mortalidad, el primer factor de riesgo es el aumento en el índice de masa corporal. Suena similar a lo que les acabo de mencionar hace un rato. El segundo factor de riesgo, el incremento en el azúcar. O sea, estamos más gorditos, más hiperglicémicos. 3, ¿por qué? Por factores de riesgo dietario. Estos son datos de Organización Mundial de la Salud, WHO. Abuso de alcohol, malnutrición, gracias a Dios, cae, hay hipertensión, hay daño renal, todavía tabaquismo, infortunadamente, y en el puesto número 10, y tal vez con una tendencia a avanzar como en muchos otros países, la polución medioambiental. Es su 10ª causa de muerte en el Ecuador, de enfermedades que se denominan inaparentes, porque no las sentimos, no las vemos, pero están ahí. Entonces, con esto, lo que quiero es sensibilizarles hacia la idea de pensar en que la enfermedad metabólica, las enfermedades crónicas no transmisibles no son un problema americano, son un problema nuestro de la región, de los latinoamericanos. Colombia ha pasado, precisamente gracias a Dios, de que la gente fallecía por el conflicto armado y hoy en día estamos falleciendo en Colombia por infartos también. Lastimosamente se ha incrementado últimamente, pero seguimos una ruta muy similar a la de América Latina. ¿Dónde nace y dónde empiezan estos factores de riesgo que llevan precisamente a las enfermedades metabólicas? Como lo decía Medardo hace un rato, desde el vientre. Desde el vientre tenemos que empezar a trabajar. ¿Aquí hay ginecólogos? Bien. Doctoras, desde el vientre debemos empezar a trabajar para que las madres no estén obesas.
El incremento de masa corporal en la madre, el sobrepeso, la hipertensión, la hiperglicemia, lleva a hipotiroidismo durante el embarazo, y además de esto se ha demostrado que en la gestación temprana la obesidad hace que aumente el riesgo coronario cuando son adultos. Se ha demostrado que las nefronas se dañan, incrementando la incidencia de falla renal, quinta causa de mortalidad para ustedes. Y además, si en la gestación tardía hay sobrepeso, bien, vamos a tener una disminución en el metabolismo y en la quemada de grasas, lo cual lleva directamente en todos estos factores al incremento de azúcar, su principal causa de muerte, después del índice de masa corporal. Así que la verdad es que la tendencia es al desarrollo de síndrome metabólico. El síndrome metabólico, recuerden, en donde existe hipertensión, resistencia insulínica, obesidad visceral, bajos niveles de colesterol HDL y altos niveles de triglicéridos, que produce precisamente severas alteraciones en múltiples tejidos. Este dismetabolismo, esta inflamación crónica, está llevando precisamente a alteraciones osteomusculares, resistencia vascular incrementada, hipertensión, por supuesto las placas de ateromatosis, por supuesto a nivel cardiovascular, en el miocardio, bien, las causas de mortalidad, acuérdense, el infarto, y por supuesto el stroke, el infarto cerebral en la parte cerebral. Pero páncreas sufre y sufre hígado como parte de un proceso inflamatorio. A estos dos es a los que les toca intentar controlar el proceso metabólico. El sistema inmune trata de quemar a través de citoquinas y de inflamación, pero es los que procesan este tipo de grasas los que más se inflaman. ¿Quiénes lo procesan? ¿Quiénes lo digieren? Hígado y páncreas. Esta sería la visión real de lo que hace precisamente la grasa. Es muy complejo poder explicar todo esto, pero finalmente hígado y páncreas son los que reciben el mayor impacto de esto. Estructuras corporales delgadas con altos niveles de panícula adiposo. Esto es una resonancia magnética corporal total con reconstrucción tridimensional de un paciente con sobrepeso. Y lo vemos ahí, en donde su masa muscular es pequeña, pero ven ustedes la cantidad de grasa que incluso tiene en los brazos, en el abdomen, e incluso hay grasa visceral claramente evidente. Este tipo de cosas promovidas por la dieta occidental que mencionaba el profesor Rosales llevan precisamente a un desorden de la microbiota. Y es la microbiota la que cambia. Hoy en día sabemos que no es solamente comer las grasas, es que cambia la microbiota. Y si cambia la microbiota, cambia desde la boca hasta el ano. Y esta microbiota, al cambiar, está produciendo defectos desde la microbiota y los productos que las bacterias deben producir directamente sobre el cerebro, directamente sobre el páncreas y sobre el hígado. Mucho más grave cuando a esto le combinamos tabaco, menopausia y trastornos emocionales. Se incrementa. Así que estamos viendo precisamente una tendencia global, bien, al desarrollo precisamente de obesidad y de respuesta inflamatoria patrocinada por el exceso alimenticio en muchas sociedades. Es que tiene que cenar, pero si no tiene ganas el niño de cenar, ¿por qué le va a dar de cenar? Comió bien hoy, no lo obligue, ¿bien? Si su cuerpo no le pide tanta comida hoy, redúzcala, ¿bien? No cuando esté en Quito de visita, 2 locros y ensaladas y cosas de estas, pero si su cuerpo no le pide, no lo obligue, porque el exceso alimentario también produce inflamación. Comer porque sí, si el cuerpo metabólicamente no lo pide, no lo requiere. Entonces, es muy importante precisamente que tengamos en cuenta que el exceso metabólico produce inflamación. Y miremos esta gráfica publicada en el Annual Review of Immunology que nos demuestra cómo tener una adecuada ingesta de nutrientes saludables lleva a una adecuada respuesta inmunológica y a un adecuado sensamiento, a una adecuada visibilidad de los patógenos. Sensing es la capacidad del sistema inmune de vigilar los patógenos, y a rutas metabólicas adecuadas, con un drenaje del sistema linfático adecuado. Pero cuando el paciente tiene un exceso en los nutrientes que toma, se bloquea el sistema linfático. ¿Por qué? Porque los kilomicrones son grasa, y la grasa no solamente bloquea arterias, también bloquea sistema linfático.
Y el exceso de grasa, el exceso metabólico, como lo dice la Annual Review in Immunology, bloquea el sistema linfático y bloquea el sensing de patógenos. ¿No han visto que muchos pacientes con sobrepeso desarrollan abscesos en las nalgas, en la barriga, en la interpierna? Esa es la causa. No hay sensing. No solamente es la humedad. Y además, si hay un incremento y el exceso de nutrientes es prolongado, se bloquea aún más el drenaje linfático. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que, más allá de decirle a la gente, baje de peso, cierre la boca y haga ejercicio, deberíamos estar pensando en darle detox kit a la gran mayoría de gorditos que acuden a nuestra consulta, para empezar a limpiar el sistema linfático, bien, y en todo paciente con dismetabolismo, hacer sesiones, ciclos de 3 meses sí, 2 meses no, 3 meses sí, 2 meses no, de detoxificación y drenaje, que de acuerdo a la evidencia científica, yo no les estoy mostrando la publicación de la esquina, es el Annual Review in Immunology, la revista más importante de revisión en inmunología, que nos habla precisamente de este tipo de situaciones. Y esto lo que nos obliga es a pensar precisamente en la necesidad de disminuir el exceso nutricional, pero con la obligación de permitir mayor drenaje linfático. Desde este punto de vista, vamos a darle énfasis al hígado y al páncreas, entendiendo estos procesos inflamatorios. ¿Qué ocurre cuando el hígado y el páncreas están expuestos a estos fenómenos inflamatorios? Lo primero es que ellos, y lo sabemos muy bien, que todo paciente obeso con síndrome metabólico puede tener enfermedades hepáticas o enfermedades pancreáticas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una inflamación crónica que la grasa produce. La grasa no solamente es grasa y uno se ve bonito, gordito, no. La grasa produce inflamación. Al lado de la grasa hay macrófagos. Y este macrófago habla con el adipocito. Y al hablar con el adipocito, sintetiza moléculas inflamatorias. Interleuquina 10, que frena el sistema inmune. Prostaglandina E2, que induce la degranulación de eosinófilos y mastocitos. Esa es la explicación por qué todo gordito es asmático o rinítico. Bien. Y además, factor de necrosis tumoral que inflama los tejidos, incluyendo producción de osteoartritis. Ahí está. Annual Review of Medical Science. ¿Y qué ocasiona además esto? Un fenómeno inflamatorio sistémico que está induciendo precisamente que estas citoquinas inflamatorias vayan a los tejidos osteomusculares y generen la resistencia insulínica a través de un conjunto de moléculas que se denominan adipocitoquinas, que son moléculas asociadas a la quemadura de grasa, a hacerle apoptosis al adipocito, pero que lastimosamente también empiezan a inducir resistencia insulínica, altos niveles de glicemia por gluconeogénesis desde el hígado, sin liberación de ácidos grasos de cadena libre y, por supuesto, junto con resistencia insulínica, comienza esto a producir un dismetabolismo mucho más exagerado que en muchas ocasiones el exceso de insulina, ojo con lo que les voy a decir, con el exceso de azúcares es lo que lleva a que células se transformen y crezcan. Y esto está llevando precisamente al cáncer de páncreas y al cáncer de hígado. O sea que todos los gorditos al final pueden terminar sufriendo hepatocarcinoma o carcinoma pancreático. Y si no sufren de estos dos, pueden, por anergia clonal, por inmunodesviación Th2, terminar en cáncer de colon, súper frecuente, y recuerde que su novena causa de muerte es cáncer gástrico, muy ligado a la inflamación crónica. Pero hay un tema más: toda mujer con sobrepeso tiene 8 veces más riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque estas citoquinas en el adipocito, y recuerden que las mamas, aunque son hermosas, por debajo hay tejido graso, y estas células adipocíticas de estos tejidos inducen la expresión de aromatasa, y la aromatasa es la enzima que incrementa la expresión de receptores de estrógenos y progestágenos en el tejido mamario, denominando esto el riesgo del cáncer de mama. Por eso, tener sobrepeso induce mayor riesgo de cáncer de mama. Y por eso es la relación lácteo-grasa-cáncer de mama.
que está demostrada y que está descrita en sendos y cantidades de artículos en el mundo, como los lácteos son uno de los factores de riesgo por las grasas del incremento del cáncer de mama a nivel global. Eso lo dice la ONU, lo dice la OPS, lo dice la OMS y lo dice la Organización de Alimentos Global. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosita. Frente a la resistencia insulínica y el hígado, el gran problema que estamos viviendo, cirrosis y recuerden diabetes, que son su quinta y sexta causa de muerte en Ecuador, es que el hígado, desde una función normal en donde debería hacer lipogénesis y destrucción de grasas, está induciendo dislipidemia. Es el hígado el causante de la dislipidemia, no es el endotelio, es el hígado. Y las mutaciones de los genes de metabolismo hepático son los que llevan a la dislipidemia familiar en la gran mayoría de casos. La resistencia insulínica viene desde este mecanismo. La obesidad, ligada al proceso inflamatorio y al exceso de nutrientes y a la dieta occidental, etc. Y por supuesto el síndrome metabólico y a futuro la diabetes. Ahí está la relación es hígado, resistencia insulínica. Ahí está la relación. ¿Y esta relación qué hace? Que la primera parte de la enfermedad, y quiero que sean muy sensatos aquí, levanten la mano los que tienen hígado graso. Flojos, levanten la mano. Yo sé que hay más. Bien, la primera condición que empieza en el hígado es el hígado graso. Non-alcoholic fatty liver, que quiere decir hígado graso no alcohólico, que es ya una condición inflamatoria del hígado. El hígado graso no alcohólico lleva a peroxidación lipídica, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, apoptosis del hígado y exceso en la producción de citoquinas proinflamatorias. Ya, ahí arrancamos. Entonces hay dos corrientes. Un dato muy importante es que en la destrucción de mitocondrias hepática se ha demostrado que se puede frenar si hacemos ayuno. Ahí les dejo la primera píldora para su hígado graso. Ayunos programados, no prolongados. No quiero que se vuelvan ascetas, ni tampoco como los monjes alemanes que hacían ayuno y tomaban cerveza, ¿no? O sea, tampoco balancear así. Ayunos son un factor que ayuda a la regeneración mitocondrial hepática. Ojo, y se ha utilizado a lo largo de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Segundo punto, cuando la inflamación persiste, pero come que es un poquito, que es una vez, de eso no pasa nada, es el pedacito, es que cómo le va a despreciar a la abuela, a la mamá, a la tía, la cosa, etcétera. Terminamos precisamente en la estatohepatosis no alcohólica, que ya es la incursión como tal de mayores cantidades de grasa y el inicio de la síntesis de colágeno que lleva a fibrosis, y por supuesto esto ya es el inicio de un daño celular avanzado que lleva a la cirrosis. Así es la condición. Entonces, ¿qué condiciones nos llevan hoy a el hígado graso no alcohólico? La exposición a toxinas. ¿A cuáles toxinas, doctor? A la polución medioambiental que les estaba mencionando. Claramente es evidente que la polución medioambiental es un factor que desde el punto de vista ambiental y los hábitos de vida no saludables nos están llevando a la inflamación hepática no alcohólica. El segundo factor importante que nos estamos viendo, la exposición a drogas, a medicamentos. A veces tomamos medicamentos que no requerimos. Estrógenos, señoritas, no sé si aquí hay mujeres que hacen planificación familiar con estrógenos. No solamente son causa de cáncer de mama, también producen hígado graso. Glucocorticoides, amiodarona, tamoxifeno, son algunos de los muchos ejemplos. Perder peso rápidamente. Mucha gente con sus dietas milagrosas están induciendo hígado graso. Nutrición parenteral, el hipotiroidismo. Las disbiosis bacterianas intestinales llevan al hígado graso directamente, y algunas enfermedades como la enfermedad de Wilson, el Weber-Christian y la A-beta-lipoproteinemia, que son ya condiciones primarias. ¿Qué ocasiona todo este tipo de daños e insultos directamente sobre el hígado? Lo que ocasiona es que el hígado debe capturar grasas. Esas grasas que están libres, producto de la hipercolesterolemia, producto de la hipertrigliceridemia, deben ser capturadas por el hígado, y estos ácidos grasos
deben sufrir un proceso de beta oxidación que los lleva al metabolismo mitocondrial. Por eso es que la mitocondria se daña, porque se gasta. Esta oxidación mitocondrial lleva a que los ácidos grasos produzcan especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno dañan el DNA mitocondrial y destruyen el núcleo de las células, dañando el DNA. Ese es el daño celular directo que ocasiona el dismetabolismo. Y en el hígado graso y el hígado graso no alcohólico y el NASH, que es la esteatohepatosis, inducen mayores cantidades de especies reactivas de oxígeno y de daño nuclear. ¿A qué lleva el daño nuclear? Envejecimiento, a muerte celular y a carcinogénesis. ¿Y a qué lleva la inflamación? Por supuesto, por las dos rutas, a síntesis de colágeno. El cuerpo trata de compensarlo. ¿Y qué hace? Lo cicatriza. Lo cicatriza induciendo el proceso que les mostré, denominado cirrosis. Algunos se preguntarán, pero si entonces hay exceso de radicales de oxígeno, ¿la antioxidación podría funcionar? Sí. La segunda perla que les dejo esta noche para el hígado graso es que todo paciente con hígado graso y NASH tiene déficit de vitamina C hepática. Las transaminasas utilizan como cofactores a la vitamina C. Y la vitamina C está presente no solamente en los procesos de dislipidemia, en donde ya hay déficit, sino que en este estrés oxidativo y daño celular hay déficit de vitamina C. Por eso hoy en día sabemos que el paso entre NAF y NASH es definitivamente parte de un proceso en donde falta vitamina C. Y por supuesto, uno empieza a pensar cómo deberíamos, además de estos dos tips que les he venido dando y ustedes están anotando, seguir manejando este tipo de pacientes. Con EPL, por supuesto, que es nuestro medicamento líder en hígado graso, Hepar, principalmente Hepar Compositum, no Hepar Suisse, se puede utilizar en fases más adelante, y Coenzime Compositum, que sería el triple armamentario diario que deberíamos utilizar en la terapéutica. Y ahora les voy a mostrar el por qué. ¿Por qué científicamente estos tres deberían estar allí en todo paciente con hígado graso? Y además de qué? Detox. Mínimamente linfomiosot. Recuérdenlo, porque es un paciente que tiene su sistema linfático bloqueado. Bien. Así que, aunque lo vemos fácil hasta aquí, realmente una publicación del Nature y de la American Academy of Cardiology es esta. Esa es la ruta real de todo lo que ocurre. Y todos estos pacientes en esa progresión van desarrollando liponificación hepática, formación de balones lipídicos, mírenlo. Y estos balones lipídicos es lo que denomina el hígado graso. Ahí lo ven en el gráfico y acá lo ven a nivel de la histopatología, en donde tenemos la degeneración en forma de balloons, de globos microvesiculares llenos de lípidos. Y que esto es lo que hace que de un hígado sano empecemos a ver una tendencia a la vesicularización, microvesicularización. Y ustedes ven un hígado graso, ven una que otra vesícula. Bien, esto sería el 50% del auditorio que levantó la mano y nos quiso contar. El que progresó a esteatohepatosis tiene más en la histopatología, y el que ya va a NASH con fibrosis está en esto, y el que está en cirrosis ya está en esto, y por supuesto su nombre está en las listas de trasplantes. Porque para esto la única condición es trasplante hepático. Cuando ya estamos en cirrosis, o cambia rotundamente la dieta y se pone muy juicioso, o espera la muerte, porque donantes de trasplante en América Latina no son muchos. Bien, entonces esa es una condición que lastimosamente vivimos. Con esto entonces quiero decirles que la esteatohepatosis y el hígado graso son condiciones además que llevan a la hiperproducción de azúcar. Grasas se metabolizan, se derivan a glucosa, glucosa libre, glucosa disponible. Y esto lleva al aumento de la proteína C reactiva, ultrasensible, causada por interleuquina 1 y 6, lleva al incremento de fibrinógeno, que sería un biomarcador para que ustedes el lunes se lo soliciten en
examen que se hagan ustedes mismos: fibrinógeno, proteína C reactiva ultrasensible y perfil lipídico completo. Incremento de los factores de coagulación, eso es lo que induce precisamente la trombosis venosa profunda. Ay, es que mira que a mi tía le dio una trombosis venosa profunda. ¿Por qué será? Por el hígado graso. Recuerden que trabajamos en redes. El cuerpo no está aislado. El síndrome de hipercoagulabilidad, su principal fuente es el hígado graso actualmente. Hay muchas otras causas, pero ahí está. Trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar, el TEP. Y por supuesto, la diabetes, que llega como un defecto de la hiperglicemia y de la inflamación, en donde el páncreas es el que está tomando todo este tipo de elementos. Así que es la estatohepatosis, es el hígado graso, las condiciones previas al desarrollo actual de la quinta epidemia que es, y es lo que está llevándonos día a día a mortalidad. No olviden los datos de mortalidad, son de ustedes. Y hay que aterrizar. A veces nos enfocamos en estudiar las macroglobulinemias de Waldenström, pero de eso se ven 1 al año y de esto se ven 1000 al día. Así que tenemos que estar muy alertas frente a esta condición. ¿Cómo yo me identifico si tengo inflamación mínima de bajo grado? Si al menos ustedes, cualquiera, responde sí a 2 de estas preguntas, a los que los invito a hacer este quiz, tienen inflamación mínima de bajo grado. La primera, dolores en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Hoy me dolió aquí, hoy me dolió acá, hoy me dolió acá, hoy me dolió aquí, etc. 2, fatiga constante. Hoy me siento cansado, anoche no dormí bien, insomnio. Ahí ya veo que más de uno levantó la cabeza y dice, sí, yo. Medardo hace rato lleva 3. Depresión, ansiedad y desórdenes emocionales. Sí, más de uno. Complicaciones gastrointestinales, como constipación, diarrea o reflujo gastroesofágico. Mucho más. Ganancia de peso. Varios dicen que sí. Y infecciones frecuentes. Más de 2 episodios en 3 meses o más de 3 episodios en 6 meses. Síndrome de infección recurrente. Estos son datos del NIH, NCBI. Así que esto es lo último 2019 para que ustedes lo tengan en cuenta. Si usted dijo sí a 2 de estas condiciones, lo invito a que el día lunes, además de los exámenes que les dije, la única manera de identificar esto con biomarcadores es con el uso de biomarcadores clínicos. ¿Y qué biomarcadores están avalados para esto? La agregación eritrocitaria, el fibrinógeno que les mencioné, la proteína C reactiva y la BSG. Proteína C reactiva ultrasensible, no funciona la normal, tiene que ser ultrasensible. Si está por encima de 1.5, su riesgo es moderado. Si está por encima de 3, su riesgo es alto. Clarísimo. Recuerden esas tablas. A nivel hepático, la FDA ha dicho que debemos evaluar la capacidad y tenemos que diagnosticar mejor el hígado graso y el hígado graso y la esteatohepatosis, así como la cirrosis. ¿Cuál es el más eficaz método para identificar la cirrosis, colegas? ¿Cómo diagnostican ustedes la cirrosis o la fibrosis hepática? Ecografía. Es el método que no se debe utilizar. La ecografía no es sensible en la determinación temprana de hígado graso. El primer método, como lo dice FDA, es resonancia magnética hepática. El segundo método, TAC, a través, tomografía axial computarizada, a través de las cortes CT1 y CT2. Y por supuesto, a nivel de sangre, podemos utilizar las transaminasas, podemos utilizar colágeno libre o fragmentos de colágeno, y en plasma podemos utilizar la glutamato deshidrogenasa, que no está en muchos sitios, o la glutatión S-transferasa, que se elevan. La GGT no es un buen biomarcador de sensibilidad frente a el hígado graso, sí las transaminasas. El TAC. Bueno, y la elastografía, que es un estudio que hacemos para mirar la fibrosis hepática, que sí está avalada dentro de esto. Muy bien, así que hasta ahí tenemos la relación entre cirrosis, esteatosis y el desarrollo inflamatorio de condiciones como diabetes. Y hasta aquí llegamos.
Y esa es la primera parte.